La hora de Maquiavelo. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Esta es la hora de Maquiavelo. Bueno, quiero que veas la imagen, la patética, la cara de esa tragedia que está viviendo Venezuela, que en realidad es toda América Latina, pero bueno, particularmente los pobres venezolanos, con este señor inmoral de Maduro, que, bueno, no queda muy claro para qué directamente hizo toda esa orquestación de que iba a haber elecciones libres si él sabía que las iba a perder y las perdió. Y la pregunta es, bueno, pero ¿cómo afecta este papelón, este bochorno, a la izquierda latinoamericana en general, pero particularmente a la Argentina? El kirchnerismo está mudo. Axel Kicillof, le preguntaron, imagínate, Axel Kicillof, gobernador de la provincia más importante, líder político que fue el ministro de Economía del gobierno de Cristina Kirchner, le preguntaban qué opina de Maduro y dijo, bueno, no, yo soy gobernador, ¿qué opine Cristina? ¿No? Bueno, ¿por qué esto es una crisis como nunca para el kirchnerismo? Y es una crisis tan grave como la peor catástrofe económica, porque le quita todo el discurso de los derechos humanos, que piripipí, bueno, ahí tenés derechos humanos. Y en el kirchnerismo están en silencio, por el contrario, hubo comitivas del kirchnerismo invitados a avalar el fraude de Maduro, varios sindicalistas, Baradel, por ejemplo, Hugo Yasky, unos cuantos kirchneristas invitados, mientras que a los de la oposición que los había invitado, a la oposición argentina que los había invitado a la oposición en Venezuela, no los dejaron ni entrar. Es más, acordate que hasta Alberto Fernández le dijeron que no fuera porque al final, bueno, fue medio ambiguo con el régimen de Maduro. Quiero que veas por qué la incomodidad del kirchnerismo en este gráfico, en esta encuesta que hizo ahora hace unas horas, D'Alessio y Berenstein. ¿Le parece correcta la posición del gobierno argentino de no reconocer el resultado que favorece a Nicolás Maduro? De hecho, ya a esta altura reconoció oficialmente que González Urrutia es el nuevo presidente electo de Venezuela. Habrá que ver si alguna vez puede asumir. Bueno, fíjate que en total 58 que es correcto o que debería esperar a contar con las actas de la votación, lo cual es prácticamente lo mismo. El 84% de los argentinos están de acuerdo con, en principio, con la postura antichavista. Ahora, fíjate vos qué interesante. En el sí y en el debería esperar a contar las actas, tenés de todos modos 70% de votantes de Cristina o de votantes de Unión por la Patria, Frente para la Victoria o qué sé yo. Esto es un desafío muy grande para el kirchnerismo, mucho más grande que las crisis económicas que generó. Bueno, un debate, vamos a hablarlo en un rato con Felipe Noguera, que es un consultor político, encuestador, que trabajó por toda América Latina y Centroamérica asesorando en campañas y a gobiernos en muchas situaciones similares. Pero yo quiero que veas, bueno, la buena noticia de la semana que pasó es esta mega inversión de una planta de gas licuado que va a producir YPF con la Malaya Petronas, que, bueno, finalmente se zanjó después de varios meses de debate, si Bahía Blanca o Sierra Grande, que es una zona ahí portuaria en Río Negro, y bueno, después de muchas idas y muchas vueltas, YPF decidió Río Negro. ¿Por qué? Bueno, uno de los motivos era que la provincia de Río Negro adhirió a este régimen de incentivo para grandes inversiones, mientras que por capricho ideológico y dogmático, el
reconocidamente marxista, el gobernador Kicillof, dijo que no precisaba, lo cual por ahí hasta jurídicamente es cierto. Todas las inversiones se harían en provincias que adhieren al RIGI, pero el RIGI es un régimen nacional. En realidad, si rige para la nación, porque se trata de impuestos nacionales, a las provincias les da lo mismo, pero Kicillof sacó su propio RIGI, ¿no? Como que no firmó el acta de mayo, y él, capricho, él tenía que ser, porque se está instalando, se quiere instalar como líder del kirchnerismo, ¿no? Como que se imagina que Cristina la próxima vuelta tampoco se va a animar y que en este caso, por supuesto que Alberto Fernández ya fue, que va a ser el turno de Axel Kicillof. Bueno, no sé, dicen que hay una maldición de la provincia de Buenos Aires, que los gobernadores después nunca terminan siendo presidentes, pero Axel Kicillof lo sueña. Y entonces, finalmente, la decisión de la YPF, que recordemos que él mismo estatizó cuando era ministro de Economía, o mejor dicho, él mismo confiscó las acciones de Repsol, las pagó finalmente mucho más, había dicho que no iba a pagar nada, las pagó mucho más, pero desconoció o se hizo el pelotudo con el estatuto de YPF que decía, vos no podés pagarle a un accionista y no a otro. Entonces, los accionistas en Wall Street, que tienen una porción minoritaria, fueron a juicio y ganaron. Hoy la Argentina le debe a los accionistas, a los que Kicillof quiso ignorar, quiso expropiar alegremente, le debemos 16.000 millones de dólares. Te recuerdo, el tipo que le generó a YPF y a la Argentina 16.000 millones de dólares, ahora pretendía la inversión. Bueno, la inversión finalmente, como YPF ya no es más una empresa independiente porque depende del gobierno, con su propia arma, digamos, decidió Río Negro, con una consultora que además dice que es mucho más conveniente ese puerto porque sería de aguas profundas, está más cerca de Vaca Muerta, que es de donde vendría el gas. Bueno, 30.000 millones de dólares, la inversión más grande de la Argentina, y se peleaban por esa inversión. Después también se anunció la semana que pasó 10.000 millones de dólares de una inversión minera gigantesca, o dos inversiones en San Juan, que es BHP, una minera australiana, la más grande del mundo, que va a hacer 2 proyectos de oro y de cobre. Y hay montones de proyectos en las gateras, incluso en la provincia de Mendoza, en el departamento de Malargüe, donde finalmente se permitiría, después de muchas protestas ambientales, que haya minería. Entonces, nos preguntamos, ahora se pelean por las inversiones, pero en los últimos 25 años, durante el kirchnerismo, la Argentina se había vuelto, o por lo menos la opinión pública se había vuelto muy sensible a los reclamos ecologistas. Fíjate vos, recordemos, ¿no? La primera de todas las protestas, yo te muestro acá, bueno, esta fue la protesta, la más sonada, esto es el puente binacional entre Gualeguaychú y Fraiventos, entre Entre Ríos y Uruguay. Las protestas allá por 2005, 2006, contra la papelera Botnia, acuérdate, una papelera finlandesa que se quería instalar en la Argentina, en Entre Ríos. Pero le pidieron tantas coimas al entonces gobernador Busti, gobernador peronista, falleció ya, que los tipos dijeron, no, nos vamos a Uruguay, que son un poquito más, piden menos por lo menos. Bueno, Busti y Néstor Kirchner encabezaron una cruzada ambientalista para prohibir que se instalara la papelera. Casi nos lleva a una guerra con Uruguay, ¿no? No sé si te acordás. Tuvimos casi las relaciones cortadas, fue un desastre. El puente los piqueteros lo cortaron durante años. Finalmente la planta se instaló. La contaminación que prometían los ecologistas, esa contaminación que prometían los ecologistas jamás se comprobó, estaba hace 20 años ahí, nunca contaminó. Pero ¿qué pasó? Como la Argentina se volvió antipapeleras, entonces todas las otras papeleras que se fueron instalando en ese polo de industria de pasta de celulosa para papel, se fueron a Uruguay y al sur de Brasil.
Y ahora hay una papelera sueca que está construyendo una en Paraguay. La Argentina la va a mirar por TV. Puede importar la pasta celulósica para papel de Brasil, de Uruguay y de Paraguay. Bueno, esta actitud se repitió, quiero que veas la próxima imagen, se repitió sobre todo en el sur, en La Rioja, esto es Esquel, en Chubut. Esta fue la primera protesta, una mina de principios 2000 y pico, una mina de oro de una minera canadiense, y Esquel le dijo no a la mina, no a la mina. Bueno, finalmente el oro sigue estando ahí en Esquel, muerto de risa. Y después siguieron las protestas. En La Rioja habría minas de plata. Le dijeron que no, ahí en la zona de Famatina, dijeron que no a 4 intentos de inversiones de multinacionales que decían que no iban a destruir. Bueno, finalmente la plata sigue en La Rioja también muerta de risa. Y después en Chubut, acordate, cómo lo recibieron incluso Alberto Fernández cuando fue a los piedrazos, incendiaron la legislatura. Bueno, hay sobre todo algunas provincias ultra antimineras. En Córdoba, cerca de la ciudad de Córdoba, se iba a instalar Monsanto, una empresa agroindustrial, iba a instalar la planta para producir semilla modificada genéticamente más grande del mundo, hace 10 años. Los tipos dijeron que no, bueno, se habían instalado, levantaron campamento, los tipos. La Argentina era un país ecologista en donde los gobernadores se peleaban por rechazar inversiones. Pero algo pasó en la opinión pública que esto está cambiando, porque ahora se pelean por las inversiones y los argentinos se ponen chochos. Parece como que el argentino se dio cuenta que la Argentina no puede depender solamente del campo. Sergio Massa, en parte, algo le tenía que echar la culpa, le echa la culpa de su derrota a la tremenda sequía de 2003, que realmente fue muy grave, que provocó una caída de exportaciones y de dólares, que bueno, que de todos modos, con la política económica que tenía, no iba a llegar a nada. Y la política, pero también los argentinos, desde la llegada de Milei se dieron cuenta que la Argentina necesita empezar a explotar sus recursos si quiere salir un poco de la pobreza. Ahí en Entre Ríos, la ciudad de Concordia, donde al lado se hubiese puesto la planta de Botnia, es la ciudad más pobre del país. Entonces, hay como una visión. Yo te quiero mostrar dónde está hoy la agenda ecologista, ¿no? A ver si podemos ver. Esto es de la última encuesta de la Universidad de San Andrés, de julio. Las principales preocupaciones de los argentinos, bueno, pobreza, bajos salarios, inflación, delincuencia, inseguridad, falta de trabajo, corrupción, un poco más abajo, pero fíjate, estas son las preocupaciones. Fíjate dónde aparece la primera ambiental, cambio climático, 2%. 2%, acá, nada. No está en la agenda de los argentinos hoy el tema ecológico. Acordate, Pino Solanas, el izquierdista Pino Solanas, el cineasta que se había vuelto político, que iba por todos los canales de televisión despotricando contra la Barrick Gold. Bueno, hoy lo matarían, porque son los mismos chicos que en aquella época estaban ahí con el ecologismo, que hoy votaron a Milei, que dicen, muchacho, si en Chile, porque todas las inversiones mineras se fueron a Chile, Chile hoy exporta más de minería que la Argentina de agro. Y es un país más chico. Fíjate el caso del salmón. Salmón no se produce en la Argentina, está prohibido. En Tierra del Fuego se podría producir. Chile exporta de salmón más el doble que la Argentina de carne vacuna. Carne vacuna. Fíjate, nosotros si querés comer salmón tenés que pagarlo carísimo importado de Chile. Y esto, la generación más joven se está dando cuenta, y Milei, por supuesto, que es un antiecologista, ¿no? Entonces hicimos, como hacemos de costumbre, estas encuestas al sector de la comunicación, en este caso 90 profesionales contestaron, si la opinión pública argentina está más cerca o más lejos de las protestas ambientalistas que años atrás, que hace un cuarto de siglo. Fíjate, 2/3 que dice que está mucho más lejos. Y fíjate qué interesante la próxima,
que es si se produciría, a ver si podemos ver la que sigue, si se produciría en Argentina, se repetiría una protesta como la que viste de las papeleras, ¿no? Que nos privó de toda una industria muy importante y para siempre probablemente. Bueno, la mayoría te dice que hoy no se podría repetir semejante protesta, solamente un 20% de los profesionales cree que volvería la gente a protestar de la misma manera. Yo creo que realmente que esto en la Argentina hoy no se va a repetir. La Argentina, los argentinos aprendieron a los golpes. No podemos depender solamente del campo. La Argentina así es inviable. El PBI per cápita hoy de los chilenos, los uruguayos, es el doble que el de la Argentina. Una vergüenza, una vergüenza. Bueno, ya te quiero invitar que te quedes un segundo. Ya me voy a sentar con Felipe Noguera y le vamos a preguntar dos cosas. ¿Cómo queda la izquierda latinoamericana y argentina con esto que está pasando en Venezuela? Y quédate porque le vamos a preguntar a Luis Rosales, el consultor argentino que está trabajando en la campaña de Donald Trump, ahí en Florida, en Estados Unidos. A ver qué opina. Ahora que está Kamala Harris y después del atentado, ¿puede ganar o no puede ganar? Bueno, Felipe Noguera, ¿no? Consultor, encuestador que trabajó en toda América Latina asesorando a gobiernos y a oposiciones que quería llegar al gobierno. Ahora te vamos a preguntar, pero te invito a escucharle un segundo a Luis Rosales, que está ahí en la campaña de Donald Trump, a través de este gurú Dick Morris, que es él es socio de Dick Morris acá en Argentina, que bueno, ¿qué pasó en todos estos días en Estados Unidos? ¿No? Es la foto de Trump después del atentado, que la verdad que con una suerte increíble que le rozó o sea, le salió de la mejor manera posible. Le dejó una mínima herida y le generó esta foto y comparaba a Luis Rosales, ¿no? Con la foto famosa de Iwo Jima, que a todo esto, no sé si sabía Felipe. Es posada. Es trucha. Bueno, no es trucha, es posada. Es posada, ¿no? Parece natural, pero eso lo hizo un fotógrafo con mucho arte para levantar la moral de los norteamericanos en la guerra ahí, en la Segunda Guerra Mundial. Y le preguntamos a Luis Rosales si, bueno, Trump con el atentado parecía invencible, pero finalmente, Biden, después de ese papelón que te mostramos acá en el debate, se bajó y la nombró ya prácticamente oficialmente a Kamala Harris, la vicepresidenta, sería la primera presidenta negra de la historia de Estados Unidos. Y fíjate lo que contesta Luis Rosales de Estados Unidos. Esta campaña electoral es muy excepcional, ya lo dijimos, ha tenido una serie de acontecimientos que la transforman en una campaña absolutamente distinta. La persecución judicial contra Trump, que en vez de debilitarlo como a un buen antisistémico, lo fortaleció, sobre todo en ciertos sectores minoritarios que lo interpretaron como que era uno más de ellos, perseguidos por el sistema. El debate presidencial que destruyó la candidatura de Biden, el atentado, la posterior foto que fortaleció a Trump, fue una cuestión impresionante, el momentum de Trump después del atentado, y la renuncia de Biden a posteriori. Respecto de Harris, Harris es una buena candidata, es mejor candidata para los demócratas que el propio Biden, sin duda, no tiene toda esa connotación personal que tenía Biden de la edad, etc. Pero en los temas profundos, cuando se empieza a analizar la agenda de Harris versus la agenda de Trump, la agenda de Harris es demasiado extremista, liberal, radical para los Estados Unidos. Y esto sin duda lo va a usar mucho la campaña de Trump. Si el atentado lo fortificó a Trump o Trump le ganaba a Harris sin el atentado, bueno, es contrafáctico, no lo podemos saber bien. Las encuestas antes del atentado le daban mejor a Trump y le siguen dando mejor a Trump que a Harris. Pero viene un momentum de Harris, así como cuando uno se sirve Coca-Cola o cerveza en un vaso, hay mucha espuma. La espuma, después de las convenciones, durante y después de las convenciones de cada partido, es muy grande. Pasado ese tiempo, queda un líquido y hay que ver hasta dónde llega el líquido. ¿Votarán, porque ahora las encuestas lo están mostrando, votarán los norteamericanos, Felipe, a un convicto? Por supuesto. Pero, estamos como los argentinos, están como los argentinos. No, es que digamos, los que van a votar por Trump
lo ven a eso como una cosa trucha, digamos. Y mucha gente lo ve como loafer, ¿no? Loafer, eso. Pero, mira, a mí me parece una cosa interesante que con todas estas cosas tan dramáticas que describió muy bien Luis, la aguja en Estados Unidos se movió muy poquito. Antes de todo esto, Trump iba ganando por 1,5 puntos y después de todo esto te iba ganando por 2,5 puntos y ahora... Entonces, lo que hay que ver las es últimas que... están en un empatadito, digamos, ¿no? No, está arriba Trump. Arriba Está Trump. muy parecido a como estaba antes. Normalmente en Estados Unidos, cuando vienen las convenciones, como dijimos ahí... Ahora, la semana que viene. Sube un poco. No, ya pasó una, ya pasó Pero la no, la semana que republicana. viene la demócrata. Y entonces, normalmente ellos llaman el bump, como el saltito. Claro, la Después espuma. viene el otro y tiene su saltito. La espuma. ¿Sí? No, pero no le dicen espuma, le dicen el bump. Entonces, porque la espuma como que sube y baja. Cuando pegas un saltito, a veces te quedas arriba. ¿no? Entonces tienen que ver si lo va a mantener o vuelve a bajar. Ahora falta saber Claro. cuál será el vice de Exacto. Kamala. Ahora, todas estas movidas han generado movimientos muy pequeños. Lo que significa que en Estados Unidos hay mucha gente que ya sabe Ya sabe lo que por va a quién va a votar y hay que tratar de identificar quiénes son los que pueden cambiar de opinión. Ahí yo creo que el tema del aborto va a tener un papel muy importante. Y además hay que fijarse en lo que ellos llaman los battleground states, o sea, los estados que están en juego. Porque si seguro Sí. que los demócratas ganan, por ejemplo, Como California... como Hillary entonces, Clinton, claro, que en la suma de votos sí ganó, pero hubo Pero no funciona 2 o 3 así la estados donde elección. perdió y sonó. Entonces yo creo que Trump tiene una ventaja interesante y yo casi que traería a colación una elección de la cual no hemos tenido tiempo de hablar, también muy interesante, la elección en Gran Bretaña, que ganaron los laboristas. Favoristas, sí. Ganaron subiendo su voto creo que un 1% y como que triplicaron por el sistema electoral el número de bancas porque los conservadores se dividieron en dos, básicamente. Y con el sistema de distritos uninominales eso significó una catástrofe. Si bien en total había más. Inglaterra se corrió a la derecha, pero su representación se corrió a la izquierda. Pero ¿qué pasó en Inglaterra? Keir Starmer, el nuevo primer ministro, generó una nueva interpretación de la teoría del jarrón chino, ¿no? Muchos líderes latinoamericanos, a mí el primero que me lo dijo Jarrón chino, fue que vos no sabés dónde ponerlo. Sanguinetti. Decían que él decía, los expresidentes, me decía Sanguinetti, somos como un jarrón Claro, chino. no Todo el mundo sabe dice dónde qué lindo ponerlo, que son, ¿no? pero ¿dónde lo ponemos? Bueno, Problema de Milei con Macri, ¿no? bueno, Keir Starmer, el inglés, le dio otra interpretación, porque cuando llaman a elecciones en el Reino Unido era claro que él iba a ganar. Y que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer era meter la pata. Entonces él dice, yo ando con un jarrón chino y lo importante es que no se me caiga, decía. Porque si se me cae, se rompe. Y él hizo una campaña súper ¿Y cuál es el cuidadosa. jarrón chino de...? El jarrón chino de Trump. Trump empieza ganando, pero venía con todo un empuje que tenía que ver con el desastre que era Biden, las mentiras que decían de Biden, una cosa espantosa. Le hacen un atentado, le hacen el lawfare, todo eso. Y Kamala le cambia un poquito, es como que le pone un enemigo en otro lado, un adversario, no un enemigo, ¿no? Y entonces hay que ver si a Trump se le cae o no se le cae el jarrón chino. Ahora, no sé si han visto a Keir Starmer, el primer ministro inglés, Sí. es un tipo muy tranquilo, muy Sí, ordenado, sí, no sí. es Trump. Yo creo que a Trump se le puede caer el jarrón chino. No, Digamos, bueno, ¿no? además es de izquierda, No, es más moderado. Porque claro. esa es la gran pregunta de Estados Exacto. Unidos. Ahora te voy a preguntar cómo va a jugar Y, Trump con... claro. Espera, déjame hacerte la última pregunta. ¿No hubiese sido mejor una demócrata no tan progre como Kamala Harris, sino más bien de centro para, algún votante que diga, che, a este Trump finalmente lo condenaron o lo sentenciaron por 34 cargos, pagaba sobornos, hacía No, todas las... todo el efecto que tenía que tener eso, que acabé ya está. It's baked in, dicen. Pero Eso ya está cocinado ahí. con un tipo más de centro. No. Es que yo creo que acá ha pasado una cosa muy distinta. Acá lo que pasa, pues son muy pragmáticos los demócratas. Vieron que no había forma de que no fuera Kamala Harris, entonces decidieron, Kamala Harris Chao. es buenísimo. El hecho de que todos los líderes demócratas digan Kamala Harris es buenísima, No es significa tan que después mentira. la voten. Claro, no significa que No, después pero la gente la vote. Es tan mentira que como cuando decían que Biden estaba fenómeno. Son los mismos grandes profesionales de decir estas mentiras. Y son muy profesionales para dar esta idea. Veo que te gusta Trump. Ahora, No me gusta coméntame, Trump. No, yo no dije eso. pero No dije eso, pasemos- no pongas palabras en mi boca. Bueno, pero pasemos a Milei, que
si gana Trump, por un lado, bueno, podría tener un aliado, hoy no nos imaginamos cómo, pero podría llegar a ser que ayude con el Fondo Monetario a que le larguen plata, por un lado, y por otro lado lo tiene a este impresentable de Maduro del otro lado. Y la pregunta es, ¿se le alinearon, no digo los planes de las fuerzas del cielo a Milei con esto de Maduro y este papelón terrible por un lado, que incomoda tanto a la izquierda, y un bastante probable triunfo de Trump? Hay varios dichos del tipo de si uno trabaja mucho tiene mucha suerte, o si uno tiene una estrategia parecería que los hechos se alinean frente a uno, ¿no? Fíjate que Maduro se ha convertido en el anti-Chávez. Hace 25 años hacíamos encuestas en otros países. Maduro es el anti-Chávez. En el siguiente sentido. Antes, el efecto de Chávez en América Latina es que la gente decía, yo quiero votar por Chávez, Sí. si estaban en Argentina o en Perú. ¿Sí? Había pasado antes con Alan García, pasó con Menem, está pasando con Milei, con Bukele. Siempre hay ciertos presidentes que se ponen de moda y la gente de otros países dice, yo quiero algo así. Pero ahora, él está tan mal que todos los demás países están en contra de él. Y yo creo que acá eso genera dos situaciones. Primero, ¿qué se puede hacer para ayudar a Venezuela a que Venezuela salga del problema? Quizás no se puede Tenés hacer un minuto, tanto, pero si hay una fórmula para sacarlo a discúlpame, Maduro. no, pero es que no hay. Lo que yo quiero decir, siguiendo con tu pregunta anterior, es que lo que está pasando al interior de los otros países pasa a tener una dinámica propia dentro de cada uno de esos países. Y quizás el mejor ejemplo fue la lucha contra el apartheid, acá cruzando el Charco Grande, digamos, en Sudáfrica, de lo que se llamó en esa época los frontline states. Estaban el gobierno anterior del Partido Nacional en Sudáfrica con su apartheid, y alrededor tenía como 7 países que eran todos los que se habían independizado en los 60, que todos tenían presidentes muy populares que después se volvieron corruptos populistas, 40 años dictadores. Pero en ese momento eran como los salvadores y generaba toda una cuestión interna en esos países su oposición al apartheid. Ahora se va a volver muy rentable dentro de cada país estar en contra de Maduro. Y un problema para Lula, para Sheinbaum, para Petro, para Cristina, estar a favor. ¿Y qué hacemos con eso? Esa es la pregunta, ¿no? Pobre Cristina, pobre Kicillof, no saben dónde meterse. Bueno, Felipe Noguera, muchas gracias y vos seguís viendo La Hora de Maquiavelo. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Silfa, los laboratorios argentinos, industria estratégica. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor.